Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este segmento, este estudio bíblico y quién me puede explicar. Aquí, como siempre, mi hermana Elba y esta servidora Carmencita, llevándote otro tema, trayéndote otro tema de un estudio bíblico. Y hoy, como ya le habíamos dicho en las clases anteriores, vamos a estar hablando sobre el rapto. ¿Qué es el rapto? Lo primero que tenemos que entender del rapto de la iglesia y la tribulación son los significados. Exacto. Porque no podemos hablar de un tema si no sabemos qué significa. Así que eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a hacer las definiciones de lo que significan estas temas, estas palabras que se escuchan, que se está escuchando hoy mucho más en estos tiempos. Sí, mucho más. Sí. Antes no se hablaba tanto del rapto. Claro, se han hecho películas, Left Behind y The Omen. Hay una serie de películas, pero últimamente las personas parecen tener un renovado interés en si el rapto es un suceso que sucederá, si es algo bíblico, y tenemos que entender ciertos conceptos y ciertas definiciones para poder entender el contexto completo. Exacto. Y mucha gente cree que es que uno está como que te estamos dando miedo, o mucha gente le tiene temor al tema, y la realidad es que las profecías y las revelaciones del Señor, de lo alto, del Espíritu, no es para darte miedo. No. Entonces, ¿para qué son las profecías y las revelaciones? Tiene varias razones de ser la profecía. Primero, para que nada nos tome por sorpresa. Exacto. Dios quiere que nosotros estemos preparados, apercibidos, que entendamos lo que viene por ahí. ¿Por qué? Porque hay un versículo en las Escrituras que habla que un amigo te deja saber lo que va a pasar. Dios quiere saber, que sepamos qué es lo que va a pasar. Hablábamos la semana pasada, me parece que yo mencioné que el aceite en las lámparas de las 10 vírgenes, ese aceite es conocimiento. Yo lo interpreté de esa manera. Pon aceite en mi lámpara, Señor, por conocimiento. Cuando tú tienes el conocimiento, tú te preparas. Sin conocimiento, las cosas te van a tomar por sorpresa. ¿Y qué pasó con Noé en el arca? Entonces, él llevó esa revelación, él llevó ese conocimiento, él le dijo a ese pueblo en aquel tiempo, en aquel momento, lo que venía. Mira lo que venía. Acuérdense que la mayoría de lo que contienen las escrituras son profecías. Y hay profecías que ya están cumplidas, ¿ok? Noé estuvo hablando del diluvio por años. Años, porque él estuvo, ¿qué? 80 años haciendo el arca. Y la gente no creyó hasta que empezó a llover y no paraba de llover. Que tocaban a la puerta. Exactamente. Entonces ya era tarde. Nosotros queremos ubicarnos como se ubicó Daniel cuando estaba leyendo a Jeremías 25, para que no nos tome por sorpresa. Dios nos ha revelado qué es lo que va a pasar, cuáles son las señales de que su venida está cerca, de que el rapto de la iglesia se acerca. Y el rapto es algo que, como tú acabas de decir, se está hablando cada día más y más de él. El rapto quiere decir que Cristo va a venir en las nubes. Leíamos en Primera de Tesalonicenses y en Primera de Corintios, lo leímos la semana pasada, y no es para confundirnos con la segunda venida de Cristo, pero creo que de eso vamos a hablar ahorita. Así que nada, vamos a comenzar con la primera palabra, tribulación. ¿Sabes? Cuando estamos hablando del rapto de la iglesia, también va de la mano con la palabra tribulación. ¿Qué es tribulación? Pues tribulación es una aflicción, una angustia, una opresión o un sufrimiento.
Entonces tenemos que entender que en Juan 16:33 dice, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz, en el mundo tendrán aflicción o tendrán tribulación, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Eso significa que el sufrimiento, tribulación, aflicciones, problemas, eso es parte de este mundo caído. Lo vamos a tener. Pero Jesús nos decía, ¿sabes qué? Van a tener sufrimiento porque tú sabes, es parte de esto, de la carne, de las consecuencias de las malas decisiones, de haber pecado. Pero no tengan temor, tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Y cuando estamos con Jesús, pues no tenemos que tener ese miedo y ese temor. Eso es cuando hablamos de tribulación. La Biblia habla también de la tribulación. La tribulación se refiere a los 7 años finales antes del regreso de Cristo a la tierra. So, hay 3 tribulaciones que la Biblia habla. Tribulación, que es sufrimiento, aflicciones. La tribulación, que se refiere a esos 7 años que hablamos en todas estas clases anteriores. Que es la última. Que es la 70 semanas. La semana número 70, que son 7 años. Lo hablamos la semana pasada. Y después te habla de la gran tribulación. La gran tribulación son los últimos 3 años y medio antes de que Cristo regrese a la tierra. Este será el tiempo de mayor y más aflicción que el mundo haya conocido jamás. Correcto. En Mateo 24:21 dice, porque entonces habrá una gran tribulación como la que no ha habido nunca desde el principio del mundo, ni habrá jamás. Y explícale, ¿dónde está tú? Aquí se escondió. Se escondió, porque si no, no te van a escuchar bien. Explícale entonces esos 7 años. Esos 7 años se dividen en 2 etapas. 3 y medio y 3 y medio. Y 3 y medio. Durante esos 3 y medio van a tener una tribulación. Los primeros 3 y medio años se conocen como la tribulación. Los últimos 3 y medio años es lo que se conoce como la gran tribulación. Y es importante que aprendamos a distinguir todas estas definiciones para poder entender. Tribulación, las generales que tenemos todos los días desde que nacemos hasta que nos muramos. La tribulación es ya hablando dentro de ese periodo de 7 años que se divide en 3 y medio y 3 y medio. Los primeros 3 y medio es la tribulación. Los segundos 3 y medio que completan esos 7 años, que son los que le faltan a la profecía de Daniel para cumplir 490 años. Esa segunda 3 y medio años de esos 7 años se conoce como la gran tribulación. Y ahí es donde va a haber mucho sufrimiento, ahí es donde va a haber, se supone que te marquen y si no, no hay comida y todo eso. Mire, usted no puede hablar de Daniel si usted no habla de Apocalipsis, pero tenemos que ir por partes. Ahora simplemente estamos hablando de las palabras, por decirlo así, técnicas, ¿ok? Va a surgir, y yo pienso que más pronto de lo que nos imaginamos, dijimos la semana pasada que de acuerdo a las escrituras, esta semana número 70 o estos últimos 7 años que le faltan a esos 490 años, van a empezar a correr con el rapto de la iglesia. Cuando y que se firme un tratado de paz entre los judíos y los árabes. Cuando esos 7 años comiencen a correr, va a surgir un líder que va a traer paz. Lo que quiere decir que él va a surgir después de algo bien catastrófico. No sé si es económico, pero va a surgir un líder que va a prometer
una unificación económica y religiosa. ¿Ok? Y durante esos primeros 3.5 años, todo va a parecer maravilloso, tranquilo. Por fin, el líder que esperábamos. Muchos en estos tiempos estaban esperando que fuera el actual presidente, pero vemos que ninguno, ni él ni ninguno que lo precedió, es el anticristo. Esta figura no ha surgido en el panorama mundial todavía, pero va a surgir. Va a surgir cuando comience a correr esa semana. Y él va a traer prosperidad, va a traer paz, se va a firmar un tratado de paz. Pero él se va a revelar como el anticristo al final de esos primeros 3.5 años. En esos primeros 3.5 años, los judíos van a volver a construir el templo. Ellos, los judíos, van a retomar la adoración como antes en el Viejo Testamento, con los sacrificios y todo eso. A los 3.5 años, ese líder mundial se va a revelar como el anticristo. Cuando él se revele, él le va a pedir a los judíos que lo adoren. A todo el pueblo que lo adore. Abominación desoladora. ¿Okay? Él va a poner una estatua de sí mismo en el templo de los judíos. Los detalles de cómo o cuándo se van a construir, se va a reconstruir ese tercer templo no es tan claro. Porque se supone que ese tercer templo sea donde ahora está la mezquita. ¿Okay? Está la mezquita, que si usted sabe, la mezquita es ese globo amarillo que se ve como dorado. Ahí se supone que sea. Yo no sé cómo es que los árabes van a ceder ese lugar para construir. Esos detalles no están claros. El asunto es que ese templo sí se va a construir. Y ellos van a adorar de nuevo, ellos van a retomar su fe hasta esa mitad de esos 7 años, cuando el anticristo se revele. Yo le mencioné la semana pasada que existe una Trinidad satánica. Esa Trinidad satánica que habla las Escrituras consiste en ese anticristo, consiste en una de las bestias que es religiosa, que es el poder religioso con el poder político, y después el profeta, no tengo el nombre ahora, pero son 3. El anticristo es la encarnación de Satanás. Satanás siempre ha querido copiar a Dios. A Dios. Nosotros sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues hay una Trinidad satánica que es el anticristo, la bestia religiosa y el profeta. Y un profeta. Se lo buscamos para la clase sí, para que viene. la próxima clase. El asunto es el siguiente, hermanos. La iglesia ya no va a estar para el tiempo de la gran tribulación. Muchas personas piensan que todavía la iglesia va a estar durante la tribulación. Nosotros no pensamos, y ella lo va a explicar ahora, que eso va a ser así. Ahora, sí. Así que ya tenemos entendido lo que es una tribulación, sufrimiento, lo que es la tribulación y lo que va a ser la gran tribulación. Después otra definición que tenemos es el día del Señor. El día del Señor se refiere a un tiempo en que Dios interviene directamente en los asuntos del hombre por medio de juicios y se usa para describir el juicio y la ira de Dios durante el tiempo de la tribulación. Y sabemos que ese va a ser un tiempo, ya nosotros no, la iglesia no está, pero entonces va a ser el tiempo del juicio y la ira de Dios. Ahí es donde la ira de Dios se va a desatar.
porque Ujú. dice que el espíritu, la iglesia es lo que mantiene a raya Exacto. al espíritu de Satanás, o sea, Ujú. al misterio que se llama la escritura el misterio de la impiedad. Una vez la iglesia se vaya, ya nada detiene, dice la escritura que ya nada Ujú. detiene al Exacto. espíritu del anticristo para que se revele, para que se le revele al mundo. Y en esa revelación habla en Apocalipsis que cuando él le exija a los judíos que lo adoren, que ponga su estatua en el templo para que los adoren, esa es la abominación desoladora que habla la Ujú. escritura. Mire, hermanos, los judíos van a pasar las de Caín, como decimos nosotros. Y en uno de los versículos en Apocalipsis le llama, ahí van a comenzar los problemas de Jacob. Los problemas de Jacob. Va a ser, como ella acaba de leer, un tiempo como la humanidad jamás haya experimentado, haya visto. Y después viene la semana 70 de Daniel, que ya la hemos explicado y requete explicado. Sabemos que estamos en la semana 69 y que de la 69 a la 70 hay un lapso. Un lapso. Y que Dios está trabajando con la iglesia. Por estos 2000, casi 2000 años. Por este tiempo de lapso, que son 2000 años o más de 2000. ¿Cuánto dure? Pues no sabemos. ¿Cuándo venga el rapto, hermano, van a culpar a los extraterrestres. Sí. Porque van a haber millones de personas que van a desaparecer. ¿Qué versículos bíblicos avalan eso? Hablamos la semana pasada cuando Jesucristo le dijo que no tuvieran miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, si así no fueran, yo os lo hubiera dicho. Exacto. Esa es la promesa de que la iglesia se va. Exacto. Una de las promesas. Entonces, ¿qué decimos? Hablamos de rapto. ¿Qué significa rapto? Este término se deriva del verbo latino griego harpás, que significa arrebatar, significa secuestrar, arrebatar, ser agarrado con fuerza, súbitamente, ser llevado de un lugar a otro. Y como hablábamos la semana pasada, en Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, juntamente con los que estaban muertos y que ya porque subieron. Los muertos van a resucitar primero en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y eso es bien importante, porque ahorita tú vas a explicar la diferencia entre el rapto y la segunda venida del Señor. Sí, hay mucha confusión con eso. Porque exacto. Y hasta en la iglesia. Yo tenía un meollo entre el rapto y la segunda venida del Señor. Yo tenía esa confusión también. Porque yo decía, ven acá, ¿cómo yo voy a compaginar lo que dice en Primera de Tesalonicenses y en Primera de Corintios? Cuando a mí me dice otro versículo que todo ojo le verá. Y yo me acuerdo la alegría que yo sentí cuando yo entendí esta revelación leyendo las Escrituras. Hay dos venidas. Cristo en las nubes. Cristo no va a poner los pies en el monte de los olivos. Porque él ascendió desde el monte de los olivos y dice la Escritura que ahí va a volver al monte de los olivos. Y mi confusión era, o sea, la conclusión es que son dos venidas diferentes. Exacto. Cuando la iglesia se va, ahí comienzan a correr los 7 como años. Que se abre la semana 70. Exactamente. Ese va a ser el comienzo de la semana 70. Exactamente. Eso, como acabo de decir, va a haber paz aquí por 3 años, por 3 años y medio. Aparentemente. Va a haber un hombre muy carismático que va a estar instituyendo un gobierno básicamente global, con una economía global. Eso nos lleva a los pies de Daniel y a los 10 dedos de los pies de Daniel.
Esos 10 dedos habíamos dicho que eso representaba una coalición, un grupo de naciones que se iba a levantar en los últimos tiempos. ¿Se ha levantado esa nación o no? ¿Esa coalición o no? Está NATO. Todo este tipo de... Está que Brasil... yo lo tenía escrito la otra vez. El punto es que ya hay coaliciones. ¿Son esas las coaliciones? Yo no lo creo todavía. Estén pendientes a esas asociaciones entre naciones que se están formando, ¿ok? Porque de ahí va a salir el anticristo. También capítulo 2 de Daniel habla también de una visión que tuvo Daniel, y una de las bestias tenía 10 cuernos, que significan lo mismo que los 10 dedos, 10 naciones. En esa visión que tuvo Daniel, él vio algo curioso, que de esos 10 cuernos salía un cuernito pequeñito. Y los que estudian la escatología dicen que ese cuernito tenía ojos y boca, y hablaba mucho y se daba mucha coba. Ellos dicen que ese era el anticristo, que ese representaba el anticristo. Así que cuando ya tú empiezas a tener todas estas piezas y tú empiezas a entender las definiciones, de ahora en adelante, cuando tú escuches acerca de la profecía, tú vas a empezar a entender, porque nosotros te estamos dando una base. Exacto. Ya cuando tú escuchas la semana número 70, ya tú sabes que esos son los últimos 7 años que le faltan a la profecía de Daniel 9 para cumplir los 490 años. Ya tú sabes que 483 años de esa profecía ya se cumplieron. Mire, cuando nosotros no le podemos explicar esto con la profundidad que lo hemos estudiado. Yo no tengo una pizarra para hacer anotaciones. Yo quisiera, porque una de las profecías que más claramente se ha cumplido es esta de Daniel 9, de los 490 años. Mire, es que sale matemáticamente. Sale tan matemáticamente que usted puede decir, de este año a este año pasó esto, de este año a este año pasó esto. Hermanos, que esto simplemente les ayude para picarle el deseo de usted aprender más. Nosotros le estamos dando, como se dice en inglés, bits and pieces. Exacto. Si usted escucha, una probadita para que usted busque. A nosotros nadie nos hace preguntas. Si nos escuchan, no sé cuánto interés haya de la profecía. A mí siempre me ha interesado la profecía. A ella le ha empezado a interesar la profecía. Yo le he tomado un gusto tremendo a la profecía. Porque mucha gente no quiere saber de la profecía, porque hacemos como este avestruz que esconde la cabeza en la tierra. Pero hermanos, se va a llegar el tiempo que no vamos a poder ya esconder la cabeza en la tierra, porque las cosas que están sucediendo se están alineando tan claramente con las profecías que va a ser imposible negarlas. Completamente imposible. Así que si usted escucha la semana número 70, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Cuando usted escuche tribulación, es diferente a la tribulación, que es diferente a la gran tribulación. Es importante que usted entienda la distinción entre esas 3 definiciones para no confundir la palabra. Hay que trazar las escrituras, como la Biblia nos dice que tenemos que aprender a trazar bien las escrituras para poder entender. Nosotros le estamos dando estamos dándole unos herramientas para que usted busque, para que no le pase como a las vírgenes que no tenían el aceite, no estaban preparadas. Sino que lean ese primera de Tesalonicenses capítulo 4. Por lo menos sepa. Y siéntese y estúdielo. Por lo menos sepa que las escrituras hablan del rapto de la iglesia. Exacto. Y volvemos, rapto. Vamos a mirar.
En un abrir. En un abrir y cerrar de ojos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, que nosotros los que quedemos, si es que quedamos todavía nosotros, no nos hemos ido con el Señor, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y que va a ser desde el aire, ya sabe. Cristo no va a poner los pies en esa primera venida. ¿Por qué? Porque aquí todavía se van a desatar unos acontecimientos durante esos 7 años. Es que Dios sigue trabajando con el pueblo de Israel. Esos 7 años Él se va a concentrar con el pueblo de Israel. Exacto. Cuando Jesucristo le dijo, voy pues a preparar lugar. Y eso lo vemos en Juan 14:3. Y si voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Nosotros vamos a tener unas vacaciones en esos 7 años. La iglesia va a estar de vacaciones en esas moradas. Porque muchas veces pensamos que el destino de la iglesia es el cielo, que vamos a estar flotando como angelitos. Del milenio vamos a hablar en otra clase. Exactamente, ese no es el destino de la iglesia. No. Vamos a estar allá, en ese cielo con el Señor, esos 7 años en lo que aquí se siguen desarrollando los acontecimientos de estos últimos 7 años de la humanidad, como conocemos la humanidad ahora. Eso es lo que estaba hablando Jesús en Juan 14. Yo no lo entendía. Entonces yo decía, ay, qué bueno, nos va a preparar el lugar y vamos a estar allá per secula seculum. Vamos a estar allá por toda la eternidad. No, esos 7 años vamos a estar guardados de la ira. Porque la iglesia no está puesta para ira. No. El mundo está puesto para ira. Para ese día del Señor, que es el día de la ira. Eso es lo que quiere decir cuando usted escuche el día del Señor. Porque esa es la ira. ¿Tienes algo más antes que yo Los siga? teólogos enseñan que hay 3 diferentes teorías sobre el rapto, que ya también habíamos hablado de esto, que está el rapto pretribulación, que dice que la iglesia será raptada antes de que empiecen los 7 años de la tribulación, de modo que la iglesia no va a pasar por el proceso de la tribulación o la gran tribulación. Otros teólogos dicen que hay un rapto de la mid-tribulación, que la iglesia a la mitad se va a la mitad. Ellos van a pasar la tribulación, pero no van a pasar por la gran tribulación. Y entonces está el rapto pre-ira, la iglesia será arrebatada a la mitad de la segunda tribulación, y entonces está el rapto post-tribulación, que dice que la iglesia será raptada al final del periodo de la gran tribulación y que nosotros vamos todos a pasar por este proceso de la tribulación y la gran tribulación. ¿Habrá una tribulación para todos? Sí, porque todos tenemos problemas, todos tenemos sufrimientos, todos tenemos situaciones, ¿verdad? Todos pasamos tribulación. ¿Pasará la iglesia por la tribulación o por la gran tribulación? Nosotros entendemos que no, porque que nosotras no vamos, estamos, exacto, la iglesia esa no está puesta para juicio. Posición. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mira, nosotros entendemos que nos vamos con el Señor y que pues, qué pena, no vamos a estar aquí. El rapto se conoce como la esperanza bienaventurada. Exacto. Se conoce como la esperanza bienaventurada si estuviéramos puestos para condenación y juicio. ¿Qué esperanza bienaventurada es esa? Imagínense que la iglesia tenga que pasar por la gran tribulación. Entonces, exacto. Entonces tendríamos que morir porque no nos íbamos a dejar marcar, que eso es otra clase. Ustedes conocen del 666, de eso vamos a hablar en otra ocasión. Entonces tendríamos que dejarnos marcar, entonces tendríamos que morir como mártires. No, Jesucristo ha hecho posible que la iglesia sea llevada y guardada durante esos 7 años en esas mansiones, en lo que aquí se acaba de completar el plan que tiene Dios
es Jehová Dios para los judíos. Exacto. Yo creo que lo deberíamos dejar aquí. Aquí la pregunta, y lo vuelvo y lo pregunto y lo seguiré preguntando. Tú que me estás escuchando, que ya entiendes lo del rapto de la iglesia, que entiendes lo que significa todo esto de la ira del Señor y la gran tribulación. ¿Qué puedes hacer tú para que te vayas con todos nosotros y con Jesucristo y que no pasemos por este periodo de la tribulación o la gran tribulación? ¿Quién me puede explicar qué tenemos que hacer? Jesucristo lo está tratando de explicar desde que vino a la tierra. Él dice, creéis en Dios, creéis también en mí. Te está diciendo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Ay, pero ¿sabes cuál es el requisito para que eso pase? Que tú creas en el Señor Jesucristo, que lo aceptes en tu corazón como tu único y y suficiente Salvador. Mire, cuando hermano, eso ocurre, seres sellados con ese Espíritu cuando Santo. eso ocurre, lo que sucede es lo siguiente: nosotros nos convertimos en pecadores arrepentidos. Porque hay dos tipos de pecadores. Está el pecador que no se arrepiente, y está el cristiano que es un pecador arrepentido, que aunque vive en la carne, nosotros estamos aprendiendo a hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu Santo. Exacto. Nosotros jamás ni nunca vamos a ser perfectos No, perfecto en este hay uno. cuerpo. Nosotros estamos aprendiendo a ser cada día más como Cristo. Amén. Pero no nos engañemos. Nosotros vamos a ser transformados, porque esta carne y esta sangre no heredará el reino de los cielos. Así que si usted quiere librarse de la ira que vendrá, mire, no acepte a Jesucristo por miedo. Exacto. No lo acepte por miedo. Hágalo por amor, por convicción. Tómese el tiempo para conocerlo. Una vez usted se toma el tiempo para conocer a Jesucristo, se enamora usted uno. Se va a enamorar de Él. Usted va a entender que Él nos quiere librar de la ira que vendrá, porque el juicio de Dios vendrá sobre la tierra y será durante esos 7 años. Así que te invito y te invitamos a que te enamores de Jesucristo, que te enamores de la palabra, que te enamores de todo esto, de las profecías, y que juntos nos vamos a ir todos. Nos vamos a ir. Porque esa es la esperanza, como tú dijiste. Dice la Biblia, la esperanza bienaventurada es esa. El rapto es la esperanza bienaventurada. Y cuando uno ya se enamora, es una relación personal. Ya uno no tiene miedo, sino es como ese gozo. Al contrario, dice y tenemos que hablar que Jesús es la puerta. Claro, la Biblia dice en uno de los versículos, ahora no me acuerdo bien, que Jesucristo lo compara con la puerta del arca de Noé. Exactamente, Jesucristo es el arca. Jesucristo es el arca que nos va a librar ya no de un diluvio, sino de estos 7 años de ira de Jehová que vienen sobre la tierra. Así que no te pierdas la próxima clase, seguimos hablando, vamos a hablar sobre el milenio. Sí. Y que la gente entienda entonces las etapas que, como tú dijiste, que no es que vamos a estar allá per séculum, sino así, no, que vamos a entender las etapas que está en la profecía. Aquí para la iglesia. Dice la Escritura que vamos a correinar juntamente con Cristo. Aquí van a haber seres humanos y vamos a ver personas que tenemos un cuerpo glorificado como el de Cristo. ¿Ok? Ahora, cuando la iglesia se vaya, allá vamos a celebrar la boda del Cordero. Ay, qué lindo. Así que yo digo, allá vamos a comer. Así que nada, un beso que y les bendecimos y lo esperamos en la próxima clase. Muchas bendiciones.